El año es 260 antes de Cristo. China no existe. Lo que existe es un territorio fragmentado en 7 reinos que llevan más de 2 siglos destruyéndose entre sí. Guerras constantes, cosechas quemadas, millones de muertos. El pueblo chino lleva generaciones viviendo entre el miedo y la muerte. Nadie sabe si sobrevivirá al invierno siguiente. Pero en el noroeste, en el reino de Qin, hay un niño de 13 años que acaba de subir al trono. Su nombre es Jin Zheng y tiene una idea muy clara de cómo terminar con todo esto. El reino de Qin era diferente a los demás. Mientras otros estados seguían gobernados por la nobleza hereditaria y los códigos confucianos de armonía, Qin había adoptado el legalismo, un sistema político brutal, eficiente y sin piedad. Cada ciudadano tenía un rol asignado. Cada soldado estaba entrenado desde niño. Las armas eran fabricadas con piezas intercambiables, lo que permitía repararlas en plena batalla. El ejército de Qin no era solo numeroso, era una máquina de precisión. Cuando Jin Zheng tomó el control efectivo del reino a los 22 años, heredó el instrumento militar más poderoso del mundo antiguo. Lo que siguió fue una campaña de conquistas sin precedentes en la historia humana. En menos de 15 años, Jin Zheng destruyó 6 reinos. El reino Han cayó en el 230 a.C. Fue el primero. Yao en el 228. Su rey fue capturado y enviado al exilio. Wei en el 225. Sus gobernantes se rindieron ante la superioridad aplastante de los ejércitos Qin. Chu, Yan y Qi cayeron uno tras otro. El último, el reino Qi, ni siquiera opuso resistencia. Sus líderes simplemente se rindieron. En el año 221 a.C., Jin Zheng contempló el mapa y no vio más fronteras. China era una. Ningún título de la historia bastaba para describir lo que acababa de lograr. Los reyes de China se llamaban a sí mismos Wang, pero eso era demasiado pequeño. Jin Zheng inventó un título nuevo, Huang Di. Combinó los nombres de los míticos soberanos perfectos de la antigüedad china y añadió Shi, que significa primero. Qin Shi Huang Di, el primer soberano augusto de Qin. Era el hombre más poderoso de la tierra y lo sabía. Unificar militarmente un territorio no es lo mismo que unificarlo de verdad. Qin Shi Huang lo entendió de inmediato. 7 reinos distintos significaban 7 monedas distintas, 7 sistemas de escritura distintos, 7 formas diferentes de medir el trigo o el tejido. El primer decreto fue sobre la escritura, un solo sistema de caracteres para todo el imperio. Quienes no lo aprendieran no podían trabajar en la administración. El segundo decreto fue sobre los pesos y medidas, una sola unidad para todo el imperio. Los mercaderes que usaran sistemas distintos eran sancionados. El tercer decreto fue sobre los carros. Todos debían tener la misma distancia entre ruedas para que pudieran circular por los mismos caminos. Y Qin Shi Huang construyó esos caminos. Más de 6.000 kilómetros de calzadas imperiales que conectaban los rincones más remotos del imperio con la capital. 2.000 años antes de que existiera el concepto moderno de infraestructura de Estado. Pero la obra más ambiciosa de Qin Shi Huang no estaba dentro del imperio, estaba en su frontera norte. Los Xiongnu, los nómadas de las estepas, llevaban siglos saqueando las aldeas chinas del norte. La solución del primer emperador fue literal: construir una muralla. No una muralla pequeña, una muralla de más de 5.000 kilómetros. Para construirla, movilizó a entre 400.000 y 700.000 trabajadores, soldados, campesinos, presos y esclavos. Las condiciones eran brutales. Los que caían de agotamiento eran enterrados en los propios cimientos de la muralla.
Se calcula que más de 500.000 de personas murieron durante su construcción. En China, la Gran Muralla tiene otro nombre popular: el cementerio más largo del mundo. Y sin embargo, ahí está, 2200 años después, todavía en pie. Quizás eso lo dice todo sobre Qin Shi Huang. Qin Shi Huang no era solo un constructor, era también un tirano. El legalismo que gobernaba el imperio no dejaba espacio para la disidencia. Las penas eran colectivas. Si un hombre cometía un crimen grave, toda su familia era castigada. En el año 213 a.C., ordenó la quema de todos los libros que no fueran de agricultura, medicina o adivinación. Los textos de historia, filosofía y poesía fueron destruidos. Era un intento de borrar el pasado, de que China empezara desde él. Un año después, hizo algo peor. 460 eruditos confucianos fueron enterrados vivos por criticar sus políticas. Incluso su propio hijo, el príncipe heredero Fusu, protestó por las ejecuciones. El primer emperador lo desterró inmediatamente al norte, a supervisar la construcción de la muralla. Nadie, absolutamente nadie, estaba por encima de su voluntad. Y sin embargo, había algo que Qin Shi Huang no podía controlar: el tiempo. El hombre que había conquistado el mundo tenía un miedo profundo, casi patológico, a la muerte. Desde los primeros años de su reinado, financió a cientos de alquimistas que buscaban el elixir de la inmortalidad. Les dio recursos ilimitados y les advirtió que si fracasaban, serían ejecutados. Uno de los ingredientes más buscados era el cinabrio, el mineral del mercurio. Los alquimistas creían que era la esencia de la vida eterna. De hecho, Qin Shi Huang comenzó a tomar elixires que contenían mercurio. El mismo veneno que buscaba para vivir para siempre probablemente aceleró su muerte. En el año 219 a.C., envió una expedición de varios cientos de barcos al Mar del Este, en busca de la isla mítica de Penglai, donde supuestamente vivían los inmortales. El mago Xu Fu le prometió que encontraría el elixir. Partió con 3.000 jóvenes, semillas de 5 cereales y artesanos de toda clase. Nunca regresó. Si no podía vivir para siempre, al menos prepararía para la muerte una morada digna de un dios. Desde el mismo año en que subió al trono, con solo 13 años, comenzó la construcción de su tumba. 700.000 personas trabajaron durante 38 años en el complejo funerario del Monte Li. Para entender la escala, 38 años es lo que tardó Europa entera en construir la Catedral de Notre Dame. Según el historiador Sima Qian, que escribió sobre ella 100 años después, la cámara funeraria contenía ríos de mercurio que imitaban los grandes ríos de China, todo fluyendo mecánicamente. Miniaturas de palacios, tesoros incalculables y perlas incrustadas en el techo que formaban el mapa de las estrellas. Y para protegerla de los saqueadores, se instalaron ballestas automáticas apuntando hacia todas las entradas. Quien abriera la tumba, moría. El complejo funerario completo ocupa más de 56 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, el Vaticano tiene menos de medio kilómetro cuadrado. Y frente a esa tumba, custodiándola para toda la eternidad, colocó un ejército. No un ejército de carne y hueso, que moriría con él. Un ejército de arcilla. 8.000 soldados de tamaño natural, perfectamente equipados, perfectamente formados. Cada soldado tiene un rostro diferente. Los arqueólogos que llevan décadas estudiándolos no han encontrado 2 caras iguales. Algunos creen que eran retratos de soldados reales. Cientos de talleres trabajaron durante décadas para producirlos. Los artesanos firmaban cada pieza, porque si se encontraba una figura defectuosa, el responsable era ejecutado.
Cuando fueron creados, no eran grises. Estaban pintados en rojos brillantes, azules, verdes y negros. El tiempo y la exposición al aire los decoloró en horas tras ser excavados. Y el mundo no supo nada de esto hasta 1974. Unos campesinos que excavaban un pozo para riego en Xi'an tocaron con la azada algo duro. Era una cabeza de terracota. Habían esperado 2200 años bajo tierra. Pero mientras Qin Shi Huang construía monumentos para la eternidad, millones de personas pagaban el precio. El trabajo forzado separaba familias durante años. Los campesinos eran arrancados de sus campos justo antes de la cosecha, condenando a sus aldeas al hambre. Sus nombres no aparecen en ningún libro de historia. Son el fundamento invisible sobre el que se construyó el imperio. Qin Shi Huang sabía que gobernar con miedo requería saber qué pensaba la gente. Creó una red de informantes que llegaba hasta los niveles más bajos de la sociedad. Los vecinos tenían la obligación legal de denunciarse entre sí. Todos los ciudadanos tenían tablillas de identificación que debían llevar siempre encima. Viajar sin permiso era un crimen. Cambiar de residencia sin autorización también. El Estado llegaba a cada aldea, a cada hogar. No había rincón del imperio donde el ojo del primer emperador no pudiera llegar. El conflicto entre el legalismo y el confucianismo no era solo filosófico, era político. Confucio enseñaba que el buen gobierno dependía de la virtud del gobernante y de la armonía social, que el pueblo debía ser guiado con el ejemplo, no con el miedo. El legalismo decía lo contrario. Las personas son egoístas por naturaleza. Solo las leyes estrictas y los castigos severos pueden mantener el orden. El Estado lo es todo. El individuo, nada. Qin Shi Huang eligió el legalismo y persiguió al confucianismo con una brutalidad que los eruditos chinos no olvidarían durante siglos. Pero la historia tuvo su ironía. Cuando la dinastía Qin cayó, fue el confucianismo el que sobrevivió, y fue el que gobernó China durante los 2000 años siguientes. Sin embargo, Qin Shi Huang no solo destruía, también construía. El canal Lingkou, terminado en el año 214 a.C., conectó dos cuencas fluviales y permitía transportar suministros militares al sur de China. Sigue funcionando hoy, más de 2000 años después. El palacio Efang, que ordenó construir cerca de la capital, era tan grande que según las fuentes antiguas podía albergar a 10.000 personas en su sala principal. Nunca fue terminado. Fue destruido cuando la dinastía cayó. Las calzadas imperiales, sin embargo, sobrevivieron. Más de 6.000 kilómetros de caminos bien trazados que permitían mover tropas y mercancías a una velocidad sin precedentes. Si miramos el mapa de las grandes obras de Qin Shi Huang, lo que vemos es la infraestructura básica de un estado moderno, construida en el siglo III a.C. Gobernar así tiene consecuencias. Alguien siempre quiere matarte. El intento de asesinato más famoso fue el de Jin Ke en el año 227 a.C., cuando Jin Zheng todavía no era emperador. Jin Ke llegó como embajador del reino Yan, con un mapa enrollado como regalo. Dentro del mapa, un puñal envenenado. Cuando intentó apuñalarlo, Jin Zheng huyó corriendo alrededor de una columna del trono. Nadie en la sala podía actuar sin orden del rey, y el rey estaba demasiado asustado para darla. Finalmente, lo mató él mismo con su propia espada. Jin Ke recibió 9 heridas antes de caer. Hubo otros 2 intentos más de asesinato a lo largo de su vida. A partir de entonces, Qin Shi Huang dormía en un palacio diferente cada noche, y nadie sabía cuál sería el siguiente. Al final de su vida, Qin Shi Huang era un hombre muy diferente al conquistador de su juventud. Los elixires de mercurio que consumía regularmente producían erupciones de ira, alucinaciones y debilidad física. Sus médicos lo sabían. No se atrevían a decírselo.
La paranoia había aumentado con los años. Apenas salía del palacio. Multiplicó el número de guardias. Ejecutó a varios de sus consejeros más cercanos por traiciones reales o imaginadas. En el año 210 a.C., emprendió su quinta gira de inspección del imperio. Tenía 49 años. Estaba visiblemente enfermo. Murió durante el viaje, en julio del año 210 a.C., en algún lugar de la provincia de Hebei. El hombre que quería vivir para siempre murió a los 49 años. La muerte de Qin Shi Huang desencadenó una conspiración inmediata. Cao Gao, el poderoso eunuco jefe del palacio, y Li Si, el primer ministro, decidieron ocultar la muerte del emperador hasta llegar a la capital. Falsificaron su último decreto. En el original, Qin Shi Huang nombraba heredero a su hijo mayor, Fusu, el que había protestado por las ejecuciones. En el decreto falso, nombraban heredero al hijo menor, Hu Hai, un joven débil y fácilmente manipulable. El decreto falso también ordenaba a Fusu suicidarse. Fusu, creyendo que era la voluntad de su padre, obedeció. Cao Gao acababa de eliminar al único sucesor que podría haber salvado la dinastía. El imperio que había tardado 15 años en construirse, tardó 4 en derrumbarse. Menos de un año después de la muerte de Qin Shi Huang, 2 antiguos soldados llamados Chen Sheng y Wu Guang levantaron a los campesinos del norte. Era la primera rebelión campesina de la historia china. El nuevo emperador, Qin Ershi, era incapaz de controlar la situación. Las rebeliones se multiplicaron. Los viejos nobles de los reinos conquistados aprovecharon el caos para recuperar territorios. El palacio Efang, la obra más grande de Qin Shi Huang, fue incendiado por las tropas del futuro fundador de la dinastía Han. Ardió durante 3 meses. En el año 206 a.C., 15 años después de la unificación, la dinastía Qin desapareció. Qin Shi Huang había construido un imperio para 10.000 generaciones. Duró 2. Pero aquí está la paradoja de Qin Shi Huang. Su dinastía duró 15 años. Su legado dura 2.200. La escritura que estandarizó sigue siendo la base del chino moderno. Los caracteres que aprendía un niño en la China de Qin son reconocibles para cualquier persona alfabetizada en chino hoy. La Gran Muralla, reconstruida y ampliada por las dinastías siguientes, se convirtió en el símbolo más reconocible de China en el mundo. El ejército de terracota recibe a millones de visitantes cada año en Xi'an. Es patrimonio mundial de la UNESCO desde 1987. El concepto de una moneda unificada para todo el país que él introdujo es hoy la norma en cada nación del mundo. Y el nombre mismo de China viene de Qin. Cuando los mercaderes persas y griegos preguntaban de dónde venían las sedas y porcelanas, los comerciantes respondían: de Qin. Qin. China. ¿Fue Qin Shi Huang un genio o un monstruo? La respuesta honesta es que fue ambas cosas, y que es casi imposible separar una de la otra. Su tumba sigue sin abrirse. Las autoridades chinas han decidido no excavar la cámara principal, en parte por respeto, en parte porque la tecnología actual no puede preservar lo que hay dentro sin dañarlo. Lo que hay ahí dentro, nadie lo sabe con certeza. Los ríos de mercurio, los tesoros, el cuerpo del primer emperador, todo permanece sellado. Qin Shi Huang quería ser inmortal. No lo consiguió como esperaba. Pero 2.200 años después, seguimos hablando de él.